Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber venido. Bienvenido. Un placer. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. ¿Bien? Bien, muy bien. Un gusto estar aquí. Vamos a hablar, siempre uno en la Argentina con los ministros de Economía habla de problemas, así que es inevitable. Me gustaría empezar con un tema que es un tema atávico que tiene la Argentina, que es como si tuviéramos tuberculosis, digamos, o algo muy, muy antiguo, que es la inflación. Y usted en el presupuesto se planteó un objetivo que es que la inflación este año sea del 29%. Y uno empieza a ver el comportamiento de la inflación en estos primeros meses, 3,6, 4%, y dice, bueno, para llegar al 29%, ¿cómo vamos a hacer? Yo no digo cómo va a ser usted, cómo va a ser entre todos, porque significaría algo así como tener una inflación menor al 2% en todos los meses, desde marzo a diciembre. ¿Es una especie de sueño utópico o usted tiene una estrategia para lograr ese objetivo? Bueno, primero marcás algo que es muy importante, marcarlo, que es que la inflación es un mal, ¿sí? Y esto es así. La inflación distorsiona todo el funcionamiento de una economía y además tiene efectos regresivos. Le pega más a quien más abajo está en la escala de ingresos. Es un impuesto a la pobreza, no a la riqueza. Y la inflación, por lo tanto, es un objetivo primordial de la política económica, poder abordar el problema de la inflación e ir reduciéndola de una forma que sea consistente, de una forma que no implica que el problema se vuelva en un boomerang, que es lo que le pasó al gobierno anterior, que quiso bajar la inflación, pensando que la inflación, de hecho, el presidente anterior dijo, bajar la inflación es sencillo, y la abordaron como si fuera un problema unidimensional, únicamente la política monetaria como instrumento, y terminó con una inflación del 53,8% en el año 2019. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo, nuestro abordaje es justamente un abordaje integral. Nosotros lo que le decimos es, la inflación es un problema multicausal, que tiene que ver, por un lado, con los distintos desequilibrios macroeconómicos que tiene la economía. ¿Desequilibrios como cuáles? Bueno, la incapacidad que ha tenido el país por tiempo de poder aumentar la oferta de dólares, las exportaciones, básicamente, que es lo que nos da los dólares genuinos, los problemas fiscales y el hecho de tener que recurrir sistemáticamente al financiamiento monetario, generando más pesos cuando la cantidad de dólares no crece. Y por otro lado, los problemas de coordinación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir con esto? Pensá el caso de una economía donde no hay inflación, cómo es la fijación de precios, cómo son las negociaciones salariales. No se está discutiendo si las negociaciones salariales deben basarse en una pauta de más 30 o más 40%. Estamos hablando de si va a ser 2 o 3% o 4%. Coordinar en esa economía es muy sencillo. No hay mucho que el Estado siquiera tenga que hacer. Coordinar en una economía como la economía argentina, que viene de años de inflación, es otra cosa. Es otro proceso que requiere algo que vos marcaste. Dijiste, es una tarea de todos. Efectivamente, es una tarea colectiva. Bajar la inflación es un proceso que el gobierno conduce, pero que conlleva una responsabilidad colectiva de todos los actores económicos para poder alinear expectativas. Empiezo a presentir que usted me está diciendo el 29 a lo mejor... No, no es eso. A ver. Ahí vamos a llegar al 29. A ver. Pero lo que te dije es, tenés dos partes. Política macroeconómica y que el coordinación. Estado... Coordinación, lo que llaman las políticas de precios y salarios. Perfecto. ¿Okay? La política macroeconómica tiene como elemento central, pilar central, la ley de presupuesto. El presupuesto es en donde se definen cómo se utilizan los recursos del Estado, donde se define cuánto es el déficit, cómo se financia, qué tensiones pone eso sobre el tipo de cambio. Y nosotros lo hemos tomado muy en serio. Por meses trabajamos en el presupuesto, haciendo que el presupuesto sea la columna vertebral del programa macroeconómico. Por otra parte, trabajamos con las empresas, con los representantes de los trabajadores. Una interrupción. Lo voy a simplificar mucho, ¿no? Si el programa económico es el presupuesto, ¿cómo es que aparecen impuestos en medio del camino? Bueno, ahora vamos a llegar ahí, pero eso, pero eso no afecta... nuevos. No, es que eso... ¿Sería un plan económico que se va modificando? No, los impuestos, me desvías por un momento, pero ahora vamos a volver.
medidas impositivas como han sido las de ganancias no afectan al presupuesto. El presupuesto establecía una recaudación proyectada y las medidas que se tomaron son neutrales en cuanto a la capacidad del Estado para recaudar ingresos. Ahora voy a ir ahí porque... Pero si el presupuesto es el plan económico y en alguna medida es el compromiso del gobierno con la gente o del Estado con la gente, está bien, yo entiendo. Al final, lo que usted me dice, yo llego a los resultados que había prometido por distinta vía, pero al que le aumentaron el impuesto a las ganancias en la mitad del camino, dice, a mí me mintieron. No, ese pacto no se cumplió. El presupuesto es el pilar central del programa económico, pero luego hay una administración económica del día a día, del mes a mes, que debe ser consistente con el presupuesto. Y eso es lo que estamos haciendo. La administración económica, incluyendo las medidas tributarias... Lo entiendo perfectamente, pero yo estoy hablando en términos políticos. Yo soy un empresario al que el gobierno me prometió que esta iba a ser la estrategia de este año. Supongo que en el medio no va a haber un aumento de impuestos. Usted me dice, sí, lo hago porque tuve que bajar esto otro y es consistente. En mis números es consistente, pero en el número del que tiene que pagar, no. No, pero el gobierno nunca te dijo que no iba a haber ningún cambio impositivo. Carlos, si revisamos las declaraciones, inclusive las que di yo durante el año 2020, marcamos muchas veces que hay cambios impositivos. Pero entonces no es un plan económico, es un presupuesto con determinados objetivos y cualquiera puede ser la estrategia para llegar a ellos. Es el pilar central de la programación macroeconómica. Allí se definen principios para la administración económica y esos son los principios que se siguen. Y las distintas medidas económicas que se toman respetan esos principios. Ahora, vuelvo al tema de la inflación. Sí. ¿Sí? Tenés la otra parte que era la que decíamos la coordinación. ¿Qué buscamos acá? Buscamos alinear expectativas y decisiones por parte de quienes influyen en la determinación de los precios y en la determinación de los salarios para que todo vaya en la línea de lo que establece el presupuesto. ¿Sí? Fíjate lo que viene pasando. Todas las paritarias están cerrando en la línea de lo que establece el presupuesto. Que el presupuesto establece que debe haber una recuperación del salario real y se apunta a reducir la inflación de forma gradual. Mencionabas el 29%. Sí. Bueno, estamos ahora hablando de una inflación de menos de 2% ahora vamos a de aquí a fin de año. Ahora vamos a es un esfuerzo enorme. Pero ahora vamos a llegar a cómo administramos los instrumentos a lo largo del año. A ver. ¿Sí? Pero lo que te decía es, hay un lado que está actuando de una forma muy responsable, confiando en la política económica del gobierno y además confiando en el compromiso que el gobierno tomó de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. Sí. Bueno, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el gabinete económico junto a las empresas para alinear expectativas y conductas con lo que establece el presupuesto como objetivos de inflación. ¿Sí? Dentro de este contexto, ¿a usted le parece que es, no digo razonable, astuto, por ejemplo, que YPF anuncie que hay un 18% de aumento de combustibles en 3 meses? ¿No lleva a lo contrario? ¿No lleva a que todo el mundo salga a remarcar la proporción de ese aumento en sus precios? Digamos, a desalinear las expectativas. Pero lo que necesitamos es justamente balancear ciertos objetivos y que haya un equilibrio. No estamos hablando de reducir la inflación de un año a otro a un dígito. No, estamos hablando de una reducción... Estamos hablando de reducirla mes a mes, por lo menos en un nivel que no supere 2%. Ahora vamos a llegar ahí... No. Sería llevarla a la mitad del mes que viene. Bueno, volvemos a ese punto y después vamos a lo de YPF. Extrapolar lo de los primeros 3 meses del año al resto del año sería un error. A ver por qué. Y eso lo hemos marcado. Hay cuestiones que están ocurriendo que tienen que ver con cómo elegimos manejar la política económica y hay otras cuestiones que son coyunturales, que se manifiestan en los primeros meses del año. ¿Sí? Fíjate lo que ha venido ocurriendo en el mes de enero, a fines del año 2020 y a principios del 2021, con, por ejemplo, la política cambiaria o los precios internacionales. Nosotros dijimos, vamos a tener un objetivo de depreciación del tipo de cambio de alrededor del 24-25% sí. En el año. Y elegimos concentrar parte de la depreciación, una parte importante, en los primeros meses del año.
La depreciación del peso contra el dólar en enero fue 3,7%, en febrero 2,9%, en marzo va a ser más baja que 2,9%, va a ir bajando. Pero si eso la inflación no sigue alta, va a haber atraso cambiario. Pero la inflación responde también a la política cambiaria. Y esto está programado, ¿sí? La política cambiaria está programada. Sobre el tipo de cambio, Y eso, ¿es correcto que el ministro de Economía, con un banco central que controla el mercado de cambios o que interviene en el mercado de cambios, diga o le asegure a los operadores económicos cuál es el valor del dólar para fin de año? ¿No es una especie de seguro de cambio? No. Aquí hay una coordinación entre las políticas macroeconómicas que lleva adelante el Ministerio de Economía y las que lleva adelante el Banco Central. Esa coordinación se marca en la ley de presupuesto. Y eso tiene que ver con la capacidad, el tipo de cambio tiene con la capacidad del país de generar dólares y con las necesidades de financiamiento monetario que ponen presión, una parte de ellos, sobre el dólar. Sobre el dólar. Perfecto. Ahora, lo que te decía, Carlos, es que la tasa de depreciación va a ir cayendo y eso va a tener un impacto sobre los precios, va a tener un impacto claro. La inflación se va a ir reduciendo mes a mes y eso era como lo habíamos programado. Lo mismo ocurrió con los precios internacionales. ¿Usted sigue apostando al 29%? Seguimos con los mismos objetivos macroeconómicos. No lo veo tan firme, ¿eh? Yo hablo así, pero hablo con firmeza desde los conceptos. Esto es lo que dijimos antes, lo mismo cuando en su momento discutíamos el tema de la brecha cambiaria, cuando se marcaba que iba a haber una devaluación, cuando la brecha llegó a ser entre el 130 y el 150% entre los tipos de cambio paralelo y el oficial. Y nosotros decíamos, no vamos a devaluar. No vamos a devaluar porque tenemos los instrumentos para revertir este problema. Y la brecha cayó entre 70 y 90 puntos porcentuales en 4 meses. Bueno, ahora con la inflación te digo lo mismo. Hay una dinámica de los primeros meses del año que nosotros esperábamos. Y también esperamos que este problema vaya resolviéndose de una forma gradual, persistente, consistente en la línea de lo que establece la política. Vamos a otro tema que está muy en boga en estos días, usted estará cansado de leer notas al respecto, y es el tema de las tarifas. El presupuesto se plantea algo así como un aumento del 29% de las tarifas a lo largo del año, que los subsidios no superen el 1,7% del producto. Sí, pero eso no necesariamente significa... Vi un estudio muy bueno, muy preciso, interesantísimo, de escenarios que publicó el Ministerio de Economía, donde se plantea que lo que dice ese estudio, que es oficial, es: para cumplir con el presupuesto, el Estado debería pasar de cubrir el 60% de los subsidios a cubrir el 35%. Y eso implicaría un aumento más o menos de 35 a 27% de la boleta de gas, por ejemplo, según sea en invierno o en verano. Uno lee y habla con gente del mundo de la energía, funcionarios del gobierno, en general ligados a Cristina, y dicen: ese no es nuestro objetivo. ¿Y por qué no más de 1,7% los subsidios del PBI? ¿Por qué no otra política? Y la verdad suena muy verosímil, porque las tarifas son un tema como las jubilaciones, sobre todo en un año electoral. Es decir, es muy creíble que uno pierda elecciones por los aumentos de tarifas. Y si no, hay que preguntarle a Macri. Entonces, ¿cómo está ese tema hoy? ¿También se mantiene la promesa presupuestaria o es a conversar? Bueno, el presupuesto es la guía para la política económica y eso es un compromiso de nuestro gobierno con la sociedad. Nosotros debemos construir una cultura de planear y cumplir con lo planeado. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Pero eso es lo que le venimos puede decir, haciendo si mes a mes. cumplimos con lo planeado, perdemos las elecciones y ahí no hay más plan, no hay más nada. Bueno, pero vamos ahí, vamos ahí. Imagino inclusive quién sería ese alguien. Pero esto aquí hay un proceso realmente virtuoso de construcción, de síntesis de los temas que realmente importan para Argentina, sobre bases fuertes en el frente de todos. Y eso es lo que viene ocurriendo durante toda la gestión. Pero vamos al punto. Me gusta la idea, pero ahora le quiero hacer una pregunta concreta. Ese proceso de construcción de síntesis es incómodo porque le toca contestar sobre algo propio. ¿No sería mejor tener un ministro de Economía que maneje realmente muchas áreas, que tenga un programa ejecutable en la cabeza y que no tenga que estar recorriendo el espinel todo el tiempo, convenciendo uno por uno, viajando acá, allá, explicando dentro del propio gobierno? ¿Usted no le gustaría tener
más capacidad ejecutiva dentro de todo lo que tiene que ver con energía, política de comercio, agricultura. No. Pero Carlos, ¿a vos no te parece que una Argentina con un proceso de desarrollo virtuoso, que cree más oportunidades, que tenga más estabilidad, más tranquilidad económica, ¿no te parece que esa Argentina requiere de definir pilares como políticas de Estado y que eso a su vez requiere de invertir tiempo en que entre todos construyamos entendimientos? No cabe duda, pero sobre todo daría la impresión de que es algo muy deliberativo en medio de una crisis importante, cuando la inflación está en 4% en un mes. Pero ese es el trabajo que vale. Construir entendimientos sobre la base del diálogo, de la reflexión, es lo que nuestro país necesita. Por mucho tiempo no hemos llegado a los entendimientos necesarios y así nos ha ido como país. Vamos a este punto. Ahora, hay algo que no respondí, digamos, porque fue el tema, hablabas de Macri y de las tarifas del gobierno anterior. Ahí estamos hablando de, el gobierno anterior dispuso aumentos de tarifas que fueron del orden de los miles por ciento, ¿sí? Sí. Eso que no en alguna razonable. medida les permite a ustedes también tener este atraso tarifario. Pero vos fijate, Gracias a las tarifas que aumentó Macri. La segmentación en gobiernos a veces obnubila o deja muy borroso el proceso, ¿no?, de una misma economía. Y al mismo tiempo, en el año 2018, cuando se da un cambio brutal en el mundo sobre las expectativas acerca de lo que iba a ser el futuro de Argentina, cuando colapsa el modelo económico que dispone el gobierno de Juntos por el Cambio, empieza un proceso de devaluación muy fuerte. Sí. Ese proceso, esa crisis macroeconómica, no la pudo frenar nunca el gobierno anterior. Terminó con todos los índices económicos y sociales deteriorados, fuertemente deteriorados. Inflación cercana al 54%, el desempleo tocando los 2 dígitos, la pobreza en aumento, el desempleo en aumento. Achicó el déficit. Perdió las elecciones porque la gente entendió que ese era un modelo que no funcionaba para la Argentina. Y ahí marcás algo que es muy importante. No hay nada más desestabilizante para la actividad económica, para la construcción de un proceso económico virtuoso, que un salto devaluatorio. Para evitar un salto devaluatorio hay que tener cierta coherencia y consistencia en el manejo de la macroeconomía. Y por eso hay que tener ciertos cuidados con el déficit fiscal, con cómo se financia. Y eso nos lleva al tema de los subsidios. Y eso nos lleva al tema de los subsidios. Y esto se entiende dentro de lo que es este proceso de construcción de entendimientos. ¿Se entiende dentro del gobierno? Sí. Hay un respeto y un trabajo por cumplir con los lineamientos que establece el presupuesto e ir construyendo día a día condiciones de mayor estabilidad. Hay una fecha que se fue modificando, mayo, acuerdo con el fondo, que depende un poco de todo esto. Cada vez menos gente cree que en mayo puede haber un acuerdo con el fondo. El mismo Alejandro Werner, que es el jefe de Hemisferio Occidental del fondo, creo que fue a principios de febrero, que dijo, no, mayo no lo veo inviable, dijo, pero sería un esfuerzo enorme. ¿Puede ser que se pase eso para después de las elecciones? Primero recordemos por qué nosotros estamos negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es porque nos guste que el Fondo Monetario Internacional esté en la Argentina? No, en absoluto. Nosotros nunca hubiéramos acudido al Fondo Monetario Internacional. De hecho, lo que hubiéramos hecho en el año 2018, cuando la deuda externa se torna insostenible, es lo que hicimos en la pandemia, que fue reestructurarla, dándole un alivio a la Argentina de 37.000 millones de dólares en un periodo de 10 años. El gobierno anterior trajo al Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Eso le hizo daño a la Argentina. Bueno, ahora nosotros debemos actuar con responsabilidad. Debemos resolver un problema real para la economía argentina. La razón por la cual hace falta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es porque no tenemos los dólares para pagarle. No tenemos hoy 45.000 millones de dólares con el cual hacer frente a esos vencimientos. Mirá este número, Carlos. Lo que le prestó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina bajo el gobierno de Juntos por el Cambio es igual a todo lo que prestó a todos los países del mundo en el año de la pandemia. Esa es la magnitud del problema que tenemos. Y por eso necesitamos un acuerdo para refinanciar esos vencimientos.
Eso es solo en la medida que sea necesario. Si nosotros contásemos con los dólares para pagar, obviamente que sería menor la urgencia. Lo que estamos haciendo es negociar para obtener un acuerdo que a la Argentina le sirva, y no cualquier acuerdo. Yo he dicho que mayo es aceptable, pero no quiere decir que mayo tenga que ser la fecha. Supongamos que se capitaliza el fondo, aumenta la participación de cada país en esa capitalización, la Argentina refuerza sus reservas con derechos especiales de giro que pueden ser hasta equivalentes a los vencimientos que tenemos en septiembre, el fondo acepta que le paguemos con esos derechos especiales de giro y pasa la negociación después de las elecciones. ¿Es muy delirante lo que digo? Bueno, lo que pasa que sí, los montos son tales que sigue siendo necesario poder refinanciar las deudas durante este año, porque esos derechos especiales de giro, si se expanden en el mundo en 500.000 millones de dólares, a Argentina le tocarían alrededor de 3.500 millones de dólares. Y los pagos programados para este año con el Fondo Monetario Internacional son 4.800 millones de dólares y con el Club de París otros 2.500, 2.700 millones de dólares. Sí, son más de 7.000 millones de dólares que hay que pagar, que hoy la Argentina no prevé que la deuda con el Club de París pase a negociarse en el acuerdo con el fondo después de las elecciones. Es el objetivo, es justamente también refinanciar, reprogramar los pagos con el Club de París, de modo de despejar la carga de dólares que tiene Argentina este año y poder utilizar los dólares para lo que realmente Argentina los necesita, que es para la producción. Con tanta necesidad de dólares, ¿no es irracional tener retenciones tan altas? Pero hay que mantener castigar, digamos, al que exporta. Las exportaciones, primero, marcas algo muy importante, es una condición necesaria para que el crecimiento de nuestra economía se pueda sostener, que las exportaciones crezcan. Esto es muy sencillo. Cuando el país crece, demanda más importaciones, tanto para producir como para consumir. Mayor ingreso real significa consumo más de todo, incluyendo de lo importado. Por años hemos tenido el problema de estancamiento de las exportaciones y eso es lo que ha limitado la capacidad de crecimiento de la Argentina. Pero de vuelta, hay que mantener ciertos equilibrios. Hay que tener reglas de juego que fomenten, que incentiven el crecimiento de la producción que se puede exportar. Y hay que tener una macroeconomía que nos dé condiciones de estabilidad. Y allí es donde la sostenibilidad fiscal es muy importante. La sostenibilidad fiscal es un pilar de la estabilidad. Entonces, volvemos, no, pero ahí tenés el tema de retenciones. No, lo entiendo. No se puede desatender el tema de la recaudación por el déficit. Pero digo, pensando en la misma sustentabilidad fiscal, tengo que pensar que el aumento de tarifas va a ser más o menos del 29% en el año. Discúlpame, lo cual, ahora volvemos a tarifas, sí. Lo cual no quita que estamos hablando de un sector de la economía, la agroindustria en general, que es fundamental en nuestra economía, con el que hemos buscado establecer una agenda virtuosa de articulación entre el sector público y el sector privado de reglas de juego que potencien su desarrollo. Esa agenda que llevamos adelante con el Consejo Agroindustrial Argentino para nosotros es muy importante. El presidente anunció en la Asamblea Legislativa que se va a estar enviando este año un proyecto de ley con el que venimos trabajando con el sector. ¿Volvemos a tarifas? Sí. Bueno, primero, aquí lo que hay que entender es que estos son servicios que se los proveen básicamente monopolios, ¿sí? Por una cuestión de cómo funciona el sector. Es lógico que así sea. Y por lo tanto deben estar regulados. A la hora de regular hay algo que es fundamental, que es entender la estructura de costos del sector. Ese es un trabajo que se ha venido haciendo y que es muy importante para definir cuál es el aumento tarifario razonable. Razonable en el sentido de que haya tarifas razonables para los hogares, para la competitividad y que al mismo tiempo mantengan cierta coherencia en el tema fiscal, porque aumentar subsidios todo el tiempo sabemos que es un problema. Ese número se va a estar definiendo en las próximas semanas. Hoy el presidente dijo que estamos enviando un proyecto de ley, lo anunció en la Asamblea Legislativa, al Congreso de la Nación, para poder ir también segmentando el aumento de tarifas, ir sacando el subsidio a quien no lo necesita y subsidiar a quien más lo necesita, de modo que no va a ser lineal. ¿Y esto se va a mantener más allá de la segmentación, digamos, por las condiciones sociales de los usuarios? ¿Se va a mantener este principio del
presupuesto que, según dice el Ministerio de Economía, es pasar del 60% de cobertura estatal al 35%. No, eso lo dijo el informe que vos citaste, no el Sí. Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía lo que dice es que... Bueno, pero está en el sitio de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, de usted. Sí, pero lo que establece el Ministerio de Economía es que, primero, todavía esos datos de estructura de costos no los conoce el público, se sigue trabajando en esto, estamos cerca de llegar a conclusiones. Está bien. Otra pero pregunta. una cuestión aquí. Sí. Recordemos que si no se hiciese nada y se aplicase la fórmula tarifaria, el cuadro tarifario que dispuso la administración anterior, ahora, al salir del congelamiento, las tarifas deberían aumentar más del 100%. Es verdad, eso es imposible. Eso es imposible y no se va a hacer. Habló usted de la reestructuración de deuda. Hoy el riesgo país, creo que hoy, es de 1.571 puntos. Uh-huh. Es decir, hay un problema de costo del financiamiento para la Argentina muy importante, muy complicado para la inversión en general. Y hay un coro de expertos en el tema diciendo, bueno, la reestructuración fue un fracaso, porque uno de los objetivos de una reestructuración tiene que ser bajar el costo financiero. Otros dicen, en realidad todo esto en alguna medida depende de que el Banco Central está regalando los bonos para poder reducir esa brecha que usted decía que se redujo. Otros dicen, no, en realidad el mercado lo que está pensando, y por eso los bonos tienen precio de default, cuando el primer vencimiento es dentro de 3 años, que es rarísimo. Digamos, es el miedo a un default que sería imposible. El temor del mercado es que por el achicamiento del producto haga que de nuevo la relación entre deuda y producto sea muy inconveniente y va a venir un día Guzmán a golpearnos la puerta y decir, hacemos otro recorte ahora más sobre el capital. ¿Qué pasó con la renegociación para que tengamos un costo financiero tan alto después de haber reestructurado? Aquí hay... Entre septiembre y ahora creo que subió 42% el costo financiero de la Argentina. Aquí hay varias cosas por aclarar. Una curiosidad, perdón. Le pasa lo mismo a Ecuador, que también reestructuró con nosotros. Y acá le doy una para ganar porque se lo comparaba mucho con Ecuador, como que la reestructuración de Ecuador era la virtuosa y la suya la menos inteligente para el mercado, etc. ¿Qué pasó? Bien, vamos a empezar por aclarar varias de estas cuestiones que marcas, Carlos. Pero déjame partir de una definición. Nosotros gobernamos para mejorarle la calidad de vida a la gente. ¿Ok? El gobierno anterior tomó en tan solo 2 años unos volúmenes de deuda que fueron, pero notablemente nocivos para el funcionamiento de la economía argentina, pagando una tasa de interés promedio de alrededor del 7% en dólares. Sí. Vos fíjate lo que nosotros obtuvimos. Obtuvimos, mediante la base de un acuerdo que despeja los problemas hacia adelante, Argentina no va a enfrentar ningún tipo de litigio por esto, una reducción de la tasa de interés al 3,07%, yendo desde el 7%, con cierto alivio de capital del 1,9%, lo que te decía antes, alrededor de 37.000 millones de dólares de alivio con respecto a lo que había, lo que era la deuda pre-reestructuración en un periodo de 10 años. Y además, no tenemos que pagar ningún vencimiento de capital hasta julio del 2024. ¿Es esto Está bien, suficiente? el Estado resolvió su problema por un tiempo, pero la economía argentina no. Pero porque este riesgo está hablando de cuánto tiene que pagar cualquier empresa privada para endeudarse en dólares. Pero vamos a ir al tema de la economía argentina. Perdón, pero me interesa destacar un concepto. Y eso tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Pero es que... Quiero destacar este punto. Es que cada tiene que ver paso con la se da. creación de trabajo, de riqueza, con la expansión del crecimiento. Es muy difícil pensar cómo va a crecer la Argentina con este costo del dinero. Con la carga de deuda que Argentina tenía cuando asumimos al gobierno, era imposible implementar políticas públicas para mejorarle la calidad de vida a la gente. Hubiese sido imposible, perdóname. No, pero tengo una curiosidad sobre ese concepto. Hubiese sido imposible tener condiciones mínimamente aceptables para poder lidiar con lo que fue el enorme desafío desde el punto de vista económico que fue la pandemia. Dos temas sobre eso. Primero, si uno toma cuál era la deuda argentina global en septiembre del 2015, que es el último dato que hay sobre deuda, y toma cuál es la deuda que deja Macri,
la deuda que recibe Macri y la deuda que deja Macri se incrementó en 16%. La deuda que recibe Macri y la deuda que deja Macri. Se incrementa en 16%. 100.000 millones de dólares. La diferencia, el aporte de Macri a la creación de deuda es 16%, después le voy a mandar los números. Revise los datos de septiembre del 2015 y el último dato de deuda de diciembre del 2019. Carlos, se incrementó en 100.000 millones de dólares la deuda. ¿Pagando otras deudas? No, pagás otra deuda y sumás. ¿Cuánto sumaste de más? 100.000 millones. Se lo discuto, ¿eh? Bueno, te mando la página de la Secretaría de Finanzas donde están los datos. Pero aún así, entre los objetivos de una reestructuración, ¿no tendría que estar el bajar el costo de la deuda? ¿No tendría que bajar el riesgo país? Claro, ¿No tendría que tener más acceso al mercado el gobierno, el Estado y los particulares? No, pero hoy nosotros no estamos tomando deuda en dólares. Bueno, por suerte. Es que si no queremos. Tomando al 20%. Es que no confundamos. Nosotros somos el frente de todos, no somos Juntos por el Cambio. Deuda en dólares a tasas de interés insostenibles toma Juntos por el Cambio. No, el pero gobierno, voy a esto, cuando usted negociaba la deuda... El Frente de Todos busca construir el mercado de deuda pública en pesos para financiarse en la moneda propia y busca resolver los problemas de la deuda insostenible, pero no endeudarse. Cuando usted justificaba la negociación de la deuda y por qué las demoras y por qué la dureza, era porque nosotros tenemos la aspiración en algún momento de volver al mercado a menos del 7%. Sí, para refinanciar cuando toque. Y eso lleva tiempo. Y eso no es un pecado. 4 años. ¿Cuánto tiempo va a llegar de este 20 a 7? A 7, el objetivo es bajarla más. 7 es mucho. Tenemos 4 años de no tener que pagar ningún vencimiento de capital con los acreedores privados. Eso nos da tiempo. Y esto siempre lo dijimos, ¿eh? Por eso nunca celebramos cuando cerramos la deuda. Dijimos, resolver la deuda es una condición necesaria para poner de pie a la Argentina. No es una condición suficiente. Nosotros no venimos acá a hacer promesas rimbombantes y a actuar de forma grandilocuente. Venimos a trabajar con seriedad. Va a llevar tiempo. Y en ese camino es en el que estamos. Y déjame aclarar algo más porque es importante. Marcás esto de que decís de que es que el gobierno vende bonos. El gobierno no vende bonos por vender bonos. El gobierno lo que hace, o quien sea quien intervenga en los mercados de cambio, es hacer política cambiaria para buscar que haya cierta estabilidad, ¿sí? Estas operaciones de las que se habla, no hay ningún venta neta de títulos públicos en dólares al sector privado. Para nada. El gobierno, si compra un bono, lo que puede hacer es agarrar un dólar y comprar, o no el gobierno o el Banco Central, o quien sea, puede comprar un bono en dólares con un dólar y después puede venderlo contra pesos, ganándose la brecha cambiaria. Es decir, que no ha sido eso lo que genera el aumento de riesgo país. ¿Qué es lo que ha sido? Tal como en Ecuador, que fondos extranjeros decidieron desprenderse, en un contexto difícil de pandemia, de bonos argentinos. ¿Eso no es porque no hay una percepción clara de hacia dónde va la economía argentina? Y eso tiene que ver con un montón de cosas, incluyendo, por supuesto, un proceso en donde hay que ir construyendo entendimientos con los acreedores, que para nosotros es importante. Pregunta, ¿cuánto se endeudó la Argentina en dólares durante 2020 y cuánto se va a endeudar durante 2021? En dólares, no, es que no tomamos deuda en dólares, Carlos. El equivalente en dólares. Y ahí lo que tenés que hacer es ver, cuando vos tenés déficit, o te endeudás o financiás con emisión monetaria. El déficit primario el año pasado fue 6,5% del producto. El déficit total fue 8,5% del producto. Se recurrió principalmente a la emisión monetaria y se ha ido reconstruyendo el mercado de deuda pública en pesos y eso nos ha permitido poder ir tomando cierto financiamiento. Pero para eso falta, para este año, 2021, lo que la ley de presupuesto establece como base, pero que se puede ir modificando si las cosas mejoran, es un financiamiento vía el crédito público de 2,4% del producto y vía emisión monetaria del 3,6%. Pero si pudiésemos recurrir menos a la emisión monetaria, sería mejor. Vacunas. ¿No se tendría que involucrar más usted en el tema de las vacunas pensando en la economía? ¿Qué quiere decir eso? Hacer más esfuerzos por, no sé, en vez de hablar con Estados Unidos, con Alemania, etcétera, para que apoyen el acuerdo con el fondo, que nos manden vacunas. Bueno, obviamente que, de hecho, hemos participado en el diseño de los contratos, hemos estado involucrados, la vacuna es muy importante para el funcionamiento de la economía. En algún momento yo voy a estar también yendo a Rusia, pero sí, involucrados hemos estado desde nuestro lugar y consideramos que hemos habilitado todas las cuestiones presupuestarias necesarias para poder tener las vacunas en Argentina. ¿Ustedes piensan, pensando como
como responsable de la economía, que qué ritmo de vacunación va a haber durante este año? No, hay un criterio que me parece que es muy importante que todos sigamos, que es hablar de aquello que nos compete. Y aquello que me compete como ministro de Economía es aquello sobre lo que hablo. Lo pregunto de otra manera, ¿puede ser que haya de nuevo restricciones a la circulación durante este año? Eso es distinto. Si llegase a haber, no van a ser como las de la fase 1. Además, la economía... Aunque haya una ola importante, porque el presidente defendía la vida sobre la economía, ¿eh? Por supuesto, pero hubo un robustecimiento, un fortalecimiento del sistema de salud y un aprendizaje. No es lo mismo hoy que en marzo, cuando llegó el coronavirus a la Argentina y se sabía prácticamente nada sobre esta enfermedad tan rara. Bueno, le agradezco muchísimo esta conversación. Bueno, un gran placer y muchas gracias. De hincha del Lobo a hincha del Lobo. Eso, más placer aún. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.